ahora comenzaremos a trabajar con las librerías internas. En este caso voy a ir al proyecto librerías internas y voy a crear una aplicación blank denominada blank librerías internas. Blank librerías internas, en este caso será la primera aplicación. Presionamos crear y vamos a ver cómo se crea y se usa o se utiliza una librería interna. A través de las opciones de herramientas, escogemos librerías internas y aquí es donde podemos seleccionar. Estas son las librerías que ya vienen por defecto en Scriptcase. Podemos observar que ahí tengo el selector de ámbito. Pueden ser de Scriptcase, públicas, proyectos y usuarios. Ahora explicaré cada una de las opciones. En el caso que nos aparece una letra T, aquí vamos a poder renombrar esta librería. Podemos visualizarla haciendo un clic. Veremos cuáles son las funciones que se encuentran en esta librería. Si escogemos un ámbito público, vemos las librerías que actualmente están, podemos crear una nueva o subir una nueva librería y cualquiera de estas las podríamos editar. Si observamos, estas librerías van a estar disponibles para todos los usuarios y proyectos de nuestro entorno de desarrollo. Si escogemos una librería de proyecto, esta librería solamente va a estar disponible para el proyecto en el cual fue creado. Y por último tengo el ámbito de usuario. Este será el usuario de Scriptcase con el cual estamos logueados. En este caso estoy logueado con el usuario curso. Y si creo una librería en este ámbito, voy a poder utilizarlas en todos los proyectos que este usuario tenga acceso. Para nuestro ejemplo vamos a comenzar con una librería de proyectos. La llamaremos. Tendremos que poner un nombre y una descripción. Por lo general le suelo poner lib. En este caso vamos a poner proyecto. Y le podemos poner una descripción, librería del proyecto. Al guardarla, Scriptcase ya nos incorporó las etiquetas de apertura y cierre de PHP. Y ahora aquí ya vamos a poder comenzar a escribir funciones. Voy a crear mi primera función. En este caso pondremos función sys-versión. Le estoy anteponiendo la palabra sys- para que todas las funciones que tenga esta librería siempre vamos a usar esta nomenclatura. Esto no es un requerimiento, simplemente es un orden para nuestras aplicaciones. Bien, tengo aquí la función creada. Podemos observar que siempre debemos poner la palabra función, ponemos el nombre, entre paréntesis vamos a especificar si ahí esta función va a recibir algún tipo de parámetro, tenemos la función y luego tenemos la salida de la función. La voy a guardar y ahora voy a ver cómo puedo utilizar esta función sys-versión dentro de mi aplicación. Voy a ir a las librerías internas y lo primero que tengo que hacer es activarlas dentro del apartado de de programación, librerías internas, y ahí vemos que nos aparecen las librerías que tenemos en Scriptcase. En este caso, como es una librería de proyecto, la activamos, guardamos, y ahora sí, si vamos al evento onExecute, aquí sí podríamos llamar a esa función. Vamos a ejecutarlo. Vamos a probar si realmente funciona. Efectivamente aquí vemos que está utilizando la librería. Un error muy común es olvidarnos de activar la librería y nos pasará lo siguiente, que va a decir que la función no existe. Call undefined function. Aquí podemos ver que esto ocurre porque no encuentra esta función. Volvemos a activarlo y sí, ya queda resuelto. Una característica interesante que tenemos a la hora de empezar a trabajar con un proyecto es en las opciones, valores predeterminados del proyecto, podemos ir al apartado de librerías internas y aquí poder marcar cuáles son las librerías que queremos que se pongan por defecto en nuestras aplicaciones. Al activar esta librería de proyecto, a partir de ahora, todas las aplicaciones que generemos va a quedar marcada esta opción de esta librería de proyectos activa. Esto es importante tenerlo presente y crearlo a la hora de crear el proyecto. Si ya tenemos aplicaciones creadas, esta opción no va a modificarse. Simplemente tendremos que hacerlo manualmente como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero sí, todas las aplicaciones que creemos a partir de ahora van a tener esa opción ya habilitada. Voy a volver aquí a mi librería y seguiremos trabajando con algunos ejemplos. Voy a crear dentro de la librería otra función nueva. En este caso la función se denomina sys-saludar. Observen que recibe un parámetro, p-quién, y hacemos un eco hola
pesos quién. Lo mismo que habíamos hecho antes con los procedimientos, pero en este caso lo estamos haciendo en librerías. Guardamos la librería, vamos aquí a nuestra aplicación de Blank y sí, vamos ahora a probar, por ejemplo, cómo funciona este código. Vamos directamente en Blank, librerías internas, aquí. Vamos a ir aquí y aquí vamos a poner el siguiente código. Vamos a hacer unas líneas para separar las distintas versiones. Aquí puedo llamar directamente a la función saludar con un parámetro Pepe, saludar con un parámetro Juan. Vamos a verificar una cosa, dado que la estoy llamando con eco, en la librería directamente vamos a hacer un return que devuelva este valor. Vamos a probarla. Hola Pepe, hola Juan. Podemos ver que esta funcionalidad, ya tenemos aquí creada otro método que lo estamos llamando de las librerías. Si miramos aquí en métodos PHP vemos que no hay ningún método. Estos ya son métodos propios de las librerías internas. Otra de las principales características que tienen las librerías internas es que vamos a poder utilizar el lenguaje de macros propios de Scriptcase. Entonces, vamos a ver una nueva función. Aquí voy a crear una función para que, a través de la tabla de países, vamos a crear una función denominada sysGetPaísNombre. Le pasaremos el código ISO de un país. Vemos que generamos una secuencia SQL para obtener el nombre del país y vamos a devolver en esta variable red el nombre del país correspondiente. Vamos a guardarlo y ahora vamos a ver cómo llamamos a esa función dentro de nuestra aplicación. Voy a venir aquí, aplicaciones internas nuevamente, y voy a poner el siguiente código. Voy a llamar, por ejemplo, a la función getSysPaísNombre para que me devuelva el nombre del país correspondiente al ISO ES y al ISO IT. Si ejecutamos la aplicación, podemos observar que nos devolvió España y también el nombre de Italia. Aquí estamos utilizando ya una función nueva creada y usamos una macro en las librerías internas. Otro ejemplo que haremos también con las macros, vamos a ir a las librerías internas, vamos a agregar dos funciones nuevas, una para que nos devuelva el saldo de un cliente específico. En este caso observemos que lo que vamos a hacer en esta función es, en el caso de que el cliente sea 0, vamos a hacer un return, vamos a salir de la función. En el caso contrario vamos a crear un array, vamos a traernos dos campos, el campo nombre y saldo de la tabla de clientes para el cliente que pasamos por parámetro. Y en este caso lo que vamos a guardar en esta variable red, que recordemos que es un array, vamos a poner dos campos asociativos. Entonces pondré el primer elemento denominado nombre, que traeré el nombre del cliente, y en el segundo traeré el saldo. Y luego hacemos un return de esta variable. Al ser un array vamos a poder consultar estos dos valores. Vamos a guardarlo. También he creado otra función nueva que es sysSetClientesSaldo. La idea es pasarle a un cliente y establecerle el saldo. Aquí la secuencia sería update de la tabla clientes, el campo saldo igual al parámetro que le estamos pasando para un cliente específico. Le ejecutamos mediante la macro sc_exit_sql y retornamos. Guardamos. Ahora sí volvemos nuevamente a las librerías internas y vamos a ver cómo usar estas funciones. La primera de ellas vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable local con cliente ID es igual a 1. Voy a obtener en una variable denominada log_array_clientes el saldo del cliente. Aquí podemos observar cómo vamos a obtener de ese cliente el nombre y el saldo debido a que es un array. Vamos a ejecutarlo y si es correcto tendríamos que tener directamente el nombre del cliente y su saldo. Si ahora queremos modificar el saldo del cliente, vamos a llamar de nuevo a la función que hemos creado en la librería interna. En este caso voy a llamar a la función setClientesSaldo. Le voy a pasar un valor aleatorio entre 100 y 1000 y vamos a volver a preguntar por el saldo del cliente. Si lo ejecutamos,
ahí podemos ver que ya tengo un nuevo saldo establecido con un valor que, si esto lo volvemos a ejecutar al ser aleatorio, podemos ver cómo tengo un nuevo valor. Bien, de esta manera hemos aprendido cómo usar las librerías internas, en este caso en una aplicación Blank, pero esto lo vamos a poder llamar en cualquier tipo de aplicaciones que tengamos en todo nuestro proyecto en Scriptcase. Recordemos que en Scriptcase podemos tener, en este caso en un mismo proyecto, varias librerías. Tanto, por ejemplo, podemos tener en una aplicación el uso de librerías internas que pueden ser públicas o de usuario. Tenemos que tener la única salvedad de que los nombres de las funciones no se repitan, porque si no entrarían en conflicto.